buenos días, familia en Cristo. Vamos a empezar. Veo que ya se están conectando algunos. Pues ya son las 11, tenemos que empezar. Y si alguno de ustedes ahorita que entró, escuchó un poquito la plática que teníamos Ana y yo, iba en relación a una pregunta que yo le hice a ella, ya que ella es profesional en toda la parte que tiene que ver en las conductas de las personas. ¿Sí? Es psicoterapeuta y a eso se dedica. Yo le preguntaba, oye Ana, dime qué tanto afecta, porque te voy a platicar, y esto lo hago a modo de introducción mientras vamos conectándose a otras personas, ya que el tema que nos toca hoy estudiar es Padre Eterno, Padre Eterno, que de hecho la cita es Isaías, Padre Eterno, Príncipe de Paz, ahí viene la cita. Y yo le decía, oye Ana, quiero hacerte una pregunta. Veía yo en las estadísticas que da por ahí el INEGI y todas estas gentes, que un 30%, vean, un 30% de los niños en México crecen sin la figura paterna. Crecen sin tener un padre a su lado. El motivo, muchos. Ahorita platicábamos con Ana, muchos motivos. El primero, pues madres abandonadas, madres solteras, que es el principal, y posteriormente también por conductas que no cumplieron con las obligaciones legales que les correspondía como padres, dar alimentos y dar educación, proveer para para el mantenimiento, el sostenimiento del menor, y bueno, pues perdieron la custodia por delitos, pierden la patria potestad, en fin, por muchas causas. Las causas no las vamos a platicar. Lo que sí me preocupa y lo que sí quiero llamar la atención y platicar con ustedes es que la cifra que nos da el INEGI es 30% de los niños, de los bebés, niños y adolescentes, crecen sin la figura paterna. Y yo le preguntaba, oye Ana, ¿y qué tanto afecta a un niño, a un adolescente, ¿sí? El no tener la figura paterna? Me dijo, muchísimo, Pancho, muchísimo. Te afecta desde el momento en que son más agresivos porque al no tener la figura del papá, quien los defienda o sentirse defendidos, sentirse protegidos, se convierten en personas agresivas, niños agresivos. Y entonces son muy agresivos, son muy violentos, podríamos decir, porque están a la defensiva, porque están cuidándose de todos, porque falta esa figura, falta esa figura que es la que le da seguridad, la que los protege, a quién recurrir en caso pues de una situación complicada. Y entonces, como ellos no tienen eso, se convierten en agresivos, se convierten en violentos, se convierten en niños rebeldes. Sí, y por eso la gran mayoría de esos chicos terminan yéndose, pues también de niños, pues van a orfanatos y van a recorreccionales y van a centros de readaptación y van a todas esas cosas por su misma violencia. Y me decía algo que también me llamó la atención. Las mujeres, las niñas o adolescentes, o en el momento en que ya se convierten en adolescentes, su atracción o no sé si es deseo, su atracción es hacia hombres mayores. Buscan la figura de un hombre mucho mayor que ellas para compensar la falta de ese papá, para compensar la falta de esa persona que es el padre de familia. ¿Y por qué te lo platico? ¿Por qué te estoy yo comentando esto? Como te dije a manera de introducción, mientras platicamos lo que va a ser ya el mensaje, porque 30% se me hizo mucho. O sea, 3.5 niños de cada 10 nacen en esta situación. Yo no sé tu caso, ¿eh? Yo no sé que ustedes que están conectados, yo no conozco la parte de ustedes en lo personal cuando ustedes eran
niños, adolescentes, ¿sí? Yo no sé cómo hayas crecido tú, yo no sé. Yo lo único que sé es que a mí me cuesta trabajo entender que la persona que no ha tenido un padre, que no ha tenido la figura paterna, ¿sí? Le cuesta también, le es difícil o le resulta difícil confiar en alguien, confiar en alguien, ¿sí? Por eso cuando tú le dices Padre eterno a Dios, te cuesta trabajo entender cómo es que Dios, ¿sí? Te va a cuidar y va a tener cuidado de ti si tú no tuviste a ese padre que te cuidó a ti, a quien tu padre te regala. Entonces te cuesta trabajo entenderlo, te cuesta trabajo decir, oye, ¿cómo entonces me va a cuidar mi padre cuando no has tenido esa experiencia aquí con el que era tu padre en la tierra? Porque ni siquiera lo conociste, ni siquiera lo conociste, o sea, no sabes de él, no tienes conciencia de él, no lo conociste. Cuando nació mi nieta, y ahorita empezamos a platicar, cuando nació mi nieta, dijeron sus papás, ay, tiene esas orejitas perfectas, bonitas, un poquito más grandes, del abuelo, o sea, de mi papá, que es el bisabuelo de mi Inés. O sea, tiene las orejas de mi papá, que es el abuelo de su papá y que es el bisabuelo de ella. Entonces podemos entender por qué tengo las manos grandes, por qué tengo la nariz pequeña, por qué tengo los ojos un poquito rasgados, por qué me gusta la música clásica, que es mi caso, porque a mi papá le gustaba, porque mi abuelo lo tenía, porque mi bisabuelo. Pero el que no conoció a su papá, el que no conoció, menos conoció al abuelo y más al bisabuelo. Entonces nunca va a entender esos rasgos de carácter que él tiene, esos rasgos físicos que él tiene, porque no conoció a su padre y creció todavía, creció no solamente con esto que me estaba yo platicando, que me decía Ana, no solo las emociones, no solo con esos defectos, conflictos emocionales, conflictos de conducta, sino también conflicto de identidad. No saben quién es su padre, no saben, o sea, crecen en un estado, se sienten abandonados, se sienten que algo les faltó. Entonces, cuando tú le dices Padre eterno, cuando tú le dices Dios es tu Padre que te va a cuidar, les cuesta mucho trabajo entender eso. ¿Cómo me va a cuidar? Porque si nunca han tenido la protección, la sombra, el cuidado, la guía de un padre. Y entonces, eso es lo que quiero platicarte este domingo. Te quiero platicar precisamente, te repito, no sé cómo sea tu caso, pero si es tu caso, quiero que pongas mucha atención con lo que te voy a decir. Porque si es así, te cuesta trabajo entender cuando te hablan de Dios eterno. Y es por eso que yo te quiero platicar esta mañana ese rasgo de Dios, esa característica de Dios. Dios Padre Eterno. Pero vamos, acompáñenme a orar, vamos a iniciar esta plática con una oración. Quiero que me acompañen a orar. Vamos a orar. Padre grande eres, Padre bendito, Padre Señor, Padre eterno, Padre que nos cuidas, Padre que estás a nuestro lado, Padre bueno, que nunca, nunca vas a ver nos vas a dejar a un lado. Nunca vas a dejar que estemos solos. Siempre vas a estar cuidándonos. Tu protección va a estar siempre con nosotros. Por eso, Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres, por todo, Señor, lo que tú permites en nuestra vida. Porque sabemos, Señor, que somos hijos tuyos, porque lo somos, no por nuestros méritos, Padre, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo, de ese pago que hizo Él en esa cruz por nuestros pecados. Por eso, Padre, sabemos que somos hijos tuyos, que tú nos adoptaste y que tú cuidas de nosotros como el Padre que incluso a lo mejor nosotros no tuvimos aquí en la tierra.
Te damos gracias, Padre, por lo que tú haces por nosotros. Y te pedimos que tú bendigas esta reunión, que tú bendigas esta prédica y que tu Espíritu Santo venga a estar entre nosotros y que tú cuides cada cosa que se diga. Porque te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces te decía, yo desconozco cuál sea tu situación, pero sí te decía, entonces retomando así muy rápidamente, que 3.5 niños de cada 10 crecen sin la figura paterna. Y entonces cuando tú cuando tú escuchas en la palabra Padre Eterno, y tú no has tenido ese acercamiento, esa figura paterna, ese cuidado de tu padre, entonces te cuesta trabajo entender la figura del Padre, de Dios como Padre nuestro. Cuando los discípulos le dijeron a Jesucristo, oye Jesús, Maestro, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo empezó él diciendo? ¿Cómo empieza su oración? Lo primero que dice es, Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, lo primero que tienes que entender es que Dios, ¿sí? Es tu Padre. Y entonces cuando tú entiendes esto, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Pásale. Padre nuestro que estás en el cielo, entiendes que Dios, ¿sí? Es tu Padre. Así las cosas, ¿sí? Cuando le dicen, enséñanos a orar, Dios les dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Quiero que te quedes con esto, quiero que empieces con esto. Dios es nuestro Padre. Entonces, Él nos adoptó. Te voy a platicar quiero comentarte algo. Te voy a platicar algo. Bueno, antes quiero hacer una lectura. Quiero que ubiquemos a Dios como nuestro Padre y qué fue lo que Él hizo como nuestro Padre por amor a nosotros. Entregó o mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Vamos a orar, vamos a leer tomar nuestra Biblia y quiero que leamos Filipenses 2, versículos 6 al 11. Filipenses 2, versículos 6 al 11. No sé si ya lo tengan por ahí. Filipenses 2, versículos 6 al 11. Dice, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Con esto quiero ubicar cuál va a ser la temática de nuestra plática de hoy. Él es Dios Padre, Él manda a Jesucristo a pagar por nuestros pecados para que tú, sí, y yo pudiéramos ser hijos de Dios. ¿Ve lo que te digo? Para que tú y yo podamos ser hijos de Dios, fue a través del regalo, de la oferta que Dios hizo, Dios Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Y fuimos en el momento en que nosotros, ¿sí? Aceptamos ese regalo, ¿sí? Eso que Dios nos dio en su Hijo. Somos herederos junto con Jesucristo, somos hijos de Dios. Te voy a platicar.
Llevaba una vida aburrida en una aldea lejana en las afueras de la ciudad de Roma, en Italia, junto con sus libros y 7 gatos. Su esposa había muerto 12 años atrás y su única hija trabajaba en Afganistán. Su vida, además de sola, ¿sí? Ya que rara vez hablaba con alguien, una vida incolora, gris y solitaria, hasta que un día él decidió hacer algo. Este hombre se llama Giorgio Angelosi. Se ofreció, se ofreció en adopción. ¿Sí? Pero lo que te digo, se ofreció en adopción. Publicó un aviso en el periódico de mayor circulación en Roma, que decía así: busco familia necesitada en adoptar un abuelo. Busco familia interesada, necesitada en un abuelo. Aporto 500 euros mensuales a aquella familia que esté dispuesta a adoptarme. Aquel aviso cambió su vida. Le llegaron solicitudes de todas partes del mundo. Por supuesto, de Europa muchísimas, pero desde Colombia, Sudamérica, México, Estados Unidos, Canadá, de todos lados le llegaron muchísimas cartas. No le daba tiempo siquiera para contestarlas y agradecer, hasta que encontró una carta que le escribían el papá, la mamá, la hija y el hijo de esa familia. Y le decían cada uno de ellos por qué lo querían adoptar y por qué necesitaban, en su caso, un padre y ellas, los hijos, un abuelo. Eso era lo que había pasado. Habían crecido sin la figura paterna. Así que él decidió, ¿sí? Ser adoptado por esa familia. Y por supuesto que eso cambió su vida. Él tenía un nuevo hogar. Pero sin embargo, te quiero decir, aquel nuevo hogar, pues no era un hogar eterno. Simplemente para él era un nuevo hogar, pero un hogar, ¿sí? Pasajero. Un hogar aquí en la tierra. El hogar que tú y yo tenemos, o el hogar que Dios nos vino a ofrecer, que nos vino a prometer y que vino a a entregarnos, es un hogar eterno. Entonces, lo primero que yo te quiero decir es que la figura paterna a la que se refiere Dios es un Dios eterno, un Padre eterno. Y entonces, cuando tu Padre es Dios, es obvio que todas esas circunstancias y situaciones que tú viviste con tu Padre terrenal, no las vas a vivir aquí. No las vas a vivir aquí. Yo creo que cualquiera de todos nosotros, aunque tengamos un padre y una madre, todos nosotros hemos alguna vez tenido una experiencia, para bien o para mal, con nuestro padre terrenal, pero siempre tendremos un recuerdo porque lo tuvimos, porque tuvimos a nuestro padre con nosotros, a nuestro padre terrenal, ¿sí? Aquel que te guió, aquel que ¿por qué no? Te amó, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo llegaba con papá, le teníamos que dar un beso. Y ya adultos, ya señores, y llegaba y te decía mi beso. Le dábamos un beso. Y aquel padre, pues yo lo recuerdo con mucho cariño. Y lo recuerdo como aquel guía que yo necesité en su momento difícil. Y lo recuerdo como el proveedor en mi casa que nunca nos faltó nada. Y lo recuerdo como un ejemplo hermoso que nunca supimos nada de él, que haya manchado el nombre de la familia o del cual nos sintamos nosotros eh, heridos. No, aquel padre que siempre fue, ¿sí? Que estuvo con nosotros cuando nosotros lo necesitamos. Y esa parte, ese ejemplo es el que mi padre me dio. Y entonces yo lo traté y lo quise llevar a cabo y creo que lo logré con bastante éxito con mis hijos. Yo conocí a mi Marianita cuando me decía, oye papi, vamos a caminar al parque.
Yo sabía que en ese momento ella me quería platicar algo, me quería pedir un consejo o me quería exponer alguna duda. ¿Sí? Yo sabía que cuando ella quería platicar conmigo es porque tenía en ese momento algo que quería platicar conmigo. Al grado está que de repente me dijo un día, ya señorita, ya mayor, ya adulta, estábamos en una alberca, se echó un clavado y me dice, oye papi, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Podría, cómo ves si le digo a Ernesto que sí quiero ser su novia? Órale, le dije, a mí no me preguntes eso. Es que te lo quiero consultar porque tú, pues, has sido eres parte de mi vida y yo te quiero consultar. ¿Cómo verías si me hago novio Ernesto? ¿Verdad? Pues adelante. Esa es una decisión que tú debes de saber, ella y tú, él y tú, que tienen que tomar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hasta los momentos más cercanos, más personales, me los consultó. Por eso cuando a mí me dicen Padre Eterno, a mí no me cuesta trabajo entender la figura de Dios como en mi Padre, cuando yo tuve un Padre terrenal, pues excelente, buen Padre. Pues a mí no me cuesta ningún trabajo. Por eso cuando a mí me dicen, Él es tu Padre Eterno, pues para mí siento un gozo de saber que en la eternidad, cuando yo ya no esté aquí, cuando yo ya esté en ese lugar que Dios fue a preparar para nosotros, voy a tener un Padre eterno. Voy a tener un Padre que si a mí, el que yo tuve aquí, me cuidó con sus defectos que él tenía, yo puedo decir que tuve un Padre excelente. Solo imagínate el Padre que es para nosotros Dios, que no tiene, ¿sí? Que no tiene, porque pues, que es Dios. O sea, no puedes encontrar un Padre más perfecto que Dios. Entonces, con eso te quiero decir que yo sí entiendo y concibo la figura del Padre cuando me dicen a mí, Dios Padre eterno. ¿Sí? Entiendo que en ese momento yo le entregué mi vida y por lo tanto yo fui adoptado por él. Había encontrado un nuevo hogar, pero como te dije, aquel hogar era pasajero, era un hogar terrenal. Era un hogar mientras el tiempo todavía le permitiera seguir en la tierra. Ya era un señor de 80 años, pues así que pues era poco el tiempo que iba a tener ese hogar. Cristo, a diferencia del hogar que recibió este hombre, Cristo anunció que Él venía para darnos vida y otorgarnos esa vida en abundancia. Esto lo encontramos en Juan 10:10, la cita es Juan 10:10 y así es como dice. No la vamos a leer. Yo he venido para daros vida en abundancia, vida y vida en abundancia. Entonces, solo Dios, ¿sí? El Padre eterno es el único que te conoce al 100, que te conoce perfecto. ¿Qué te quiero decir? Mi padre fue un buen padre. Yo fui un buen padre, pero yo no conozco a mis hijos. Yo no lo conozco así como para su último pensamiento, lo más hondo, lo más profundo en su corazón. Yo no los conozco a ese grado. Yo no los conozco porque ni yo mismo me conozco a ese grado. Entonces, lo que sí te puedo decir es que el que sí te conoce de esa manera, hasta lo más profundo de tu corazón, el que sí te conoce hasta el último de tus pensamientos, es Dios, es tu Padre Dios. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te digo esto? Porque entonces quiero que tú entiendas que a ese Padre que tú tienes en Dios va todavía mucho más allá, es todavía mucho más grande que el Padre que te pudo haber correspondido aquí en la tierra. ¿Y por qué no? O el Padre que no tuviste aquí en la tierra. O sea, a lo mejor no te tocó tener un padre. Sí, a lo mejor tú eres de esos porcentaje que crecieron sin la figura paterna. Y entonces estás luchando a lo mejor con todo eso que te platicaba yo al principio. A lo mejor eres agresivo, a lo mejor por tu vida tienes algunas cosas que aún todavía te cuesta trabajo dominar, que posiblemente no se las has entregado a Dios, a tu Padre, porque te cuesta trabajo entender que hay un Padre que está cuidándote de ti, que está cuidando, que cuida de ti.
Y por eso entonces yo te quiero decir, lo primero que tienes que hacer es rompe con esas cosas que puedes tener. Oye, tengas padre o no tengas padre. Es decir, todos podemos traer ciertas situaciones o conductas que también heredamos de nuestros padres, que también para bien o para mal también heredaste de tus padres. A mí me gusta mucho la música clásica, mucho. Y yo escucho pura música clásica y a veces le digo a Lourdes, a ver, güera, ¿qué están tocando? Y ahí la pongo un poquito en una situación porque no llegó a identificar quién estaba tocando, qué estábamos escuchando. Y lo mismo me gusta desde los compositores rusos clásicos, un Tchaikovsky, hasta algo más moderno, un Stravinsky, hasta lo más moderno de los rusos. Y no se diga los alemanes, o sea, un von Beethoven, Ludwig von Beethoven, y de así podemos encontrar, pues, Bach, me gusta todo, ¿sí? Me gusta de diferentes nacionalidades, ¿sí? Me gusta todo. Y de repente estoy escuchando algo y le digo a Lourdes, ¿qué estamos escuchando? Bueno, lo tienes que saber, güerita. Y de repente empieza y me dice, no lo entiendo, ¿qué es? Pues es el cascanueces, es tal cosa, ¿verdad? Ya le digo. ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué ese gusto? Ah, porque yo recuerdo a mi padre toda la vida, desde que yo era un chiquito, un escuincle, desde que me acuerdo de él, escuchando música clásica en el tiempo que estaba en nuestra casa. Cuando llegaba de trabajar, ponía su música clásica. Así que esos gustos, esas cuestiones, todas esas cosas, rasgos de carácter, todo eso que es parte de tu personalidad, lo heredaste, lo tacaste de tus padres, lo heredaste de tus papás, lo heredaste de tu mamá, lo heredaste de tu abuela, de tu bisabuela incluso. Como te decía yo del caso de mi hija, de mi nieta María Inés, tiene las orejas del bisabuelo. Y yo te quiero decir, yo conocí a mi abuela, que sería su tatarabuela. Pues no tiene las orejas del bisabuelo, tiene las orejas de la tatarabuela. ¿Sí? Y si así le seguimos, pues vamos a saber de dónde vienen todas esas orejitas. O esos ojos rasgados, o lo que tú quieras. Todo lo heredaste. Pero tú sabes de quién lo heredaste porque tú conociste a tu padre, porque conociste a tu madre, porque conociste a tu abuelo, ¿sí? Para algunos hasta el bisabuelo. Pero los que no lo conocieron, simplemente tienes que creer que lo que tú tienes es porque lo heredaste de esa persona que tú no conociste. Pero tú vas a tener un Padre eterno, ese sí. Así que ese Padre eterno que tú conoces, lo primero que te va a decir es que Él ha venido para darte vida y darte vida en abundancia, ¿sí? Y lo segundo que te va a decir es que también Él, desde que formó al hombre aquí en la tierra, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y así lo dijo y la cita simplemente para que tú lo cheques. Es Génesis 2:18. No lo vamos a leer porque es lo que dice. Y no es bueno que el hombre esté solo. Y pensó y en ese momento, sí, creó a la mujer. Me quiero quedar en la parte solo, la soledad. Dios siempre está contigo. Tu Padre, Dios, siempre está contigo. Lo que no hizo tu Padre Celeste, Padre terrenal, no siempre estuvo contigo. Y esto implica, ve lo que te quiero decir, cuando dices está contigo, no quiere decir que está allá en el cielo, que está arriba de ti, ni que está por allá, de un lado, allá en alguna colonia, no. Está contigo, está a un lado tuyo, está contigo en todo, ¿eh? En las buenas y en las malas. ¿Qué te quiero decir? Ve lo que te estoy diciendo. Yo se los decía a los chicos cuando yo tenía aquel grupo de jóvenes tan bonito en Hermosillo. Dios está con ustedes, chicos. A donde tú vayas, Dios va contigo. Con las personas que tú estés, Dios está contigo. En la conversación que tú estés escuchando, Dios está contigo. En el lugar donde estés, Dios está contigo. Entonces, ve lo que significa aquello. Yo les decía, cuiden a dónde van, cuiden con quién están, cuiden qué pláticas o qué conversaciones tienen, cuiden incluso qué pensamientos tienen, cuiden
Cuando tú estás con una señorita, con un joven, lo que tú estés pensando, Dios lo sabe. Así que tus pensamientos sean puros. Cuiden todo esto porque Dios está contigo. Vean, y no solamente para los jóvenes, ustedes adultos, todos nosotros, Dios está contigo. Entonces, Dios no nos deja solos. Eso es muy hermoso, ya que te quiero decir que la gente, las personas necesitamos un trato afectivo, creo, afectivo. Se vende en Estados Unidos, hay varias tiendas, una muy grande en Nueva York, donde te venden abrazos, ¿sí? Tú pagas para que la gente vaya y te abrace y hay abrazos colectivos. Llegas y dices, quiero tener un abrazo de 20 personas. Órale, ya se forma un grupo y cada quien paga un dinero para poderse abrazar. Un abrazo como debe ser, un abrazo decente, un abrazo sin ninguna intención más que el afecto, más que sentirse querida, afecto, no sé cuál sea, fraternal. Así es, sería un abrazo fraternal. Vas y pagas. ¿Qué soledad habrá en esas personas que van y pagan para que haya alguien y que los abrace? Bueno, pues siempre Dios está contigo, como te dije, y está compartiendo tu vida. Jesucristo siempre estará ahí para levantar tu cabeza. ¿Te acuerdas que yo te decía hace unos días, cuando el ángel anunció a María que iba a ser madre de Jesús y que en ese momento le iba a poner por nombre Emanuel? ¿Y se acuerdan que dijimos que Emanuel significa Dios con nosotros? Dios con nosotros. Si tú tienes a Dios contigo, ¿sí? Está Dios contigo, como lo dijimos hace un ratito, está donde tú estés, donde tú vayas, Él está contigo. Entonces, cuando tú le dices, Dios está contigo, ¿sí? Es porque sabes que está en lo que tú necesites de Él. Así como yo te decía cuando llegaba yo y me decía, mija, quiero platicar contigo, necesito tu consejo, quiero que hagas lo mismo. Quiero que hagas lo mismo. Vayas a Dios y le pidas su consejo. Quiero que hagas lo mismo. Vayas con Dios y le pidas, ¿qué opinas, Dios? Muéstrame si estoy bien, muéstrame si estoy en lo correcto, muéstrame si estoy tomando la decisión correcta. Entonces, cuando te echas Mariana y me dice, oye, papá, entonces, ¿cómo ves si me hago novia de Ernesto? Dijo, pues yo encantado, pero a ver, tú eres la que tienes la decisión. Lo único que me gustó de todo ese detalle, lo que me llamó la atención de ese detalle y que me dejó muy satisfecho, fue que hasta en eso haya ella venido a consultarme. Hasta en eso haya ella venido a platicar conmigo. Y antes ya me había platicado alguna vez otra experiencia que tuvo con otro chico que le proponía el matrimonio y me dice, papá, pero me quiere llevar a vivir con él a Chicago. Papá, yo me siento muy chica todavía, yo no estoy todavía madura para ir a formar un hogar. Papá, yo no me siento todavía preparada para eso. Pues entonces díselo. Oye, pero me duele, me va a doler porque somos muy buenos amigos, nos queremos mucho. Pues díselo. Díselo que no estás preparada todavía para este paso. Que te dé un tiempito, que te deje en paz, que te deje madurar. Pero díselo. Pero todo eso va y lo platica y lo platicábamos juntos. ¿Por qué? Porque entonces te decía que entonces no solamente tiene cuidado, sino que Dios está con nosotros y siempre contigo estará en cualquier situación y momento en que tú lo requieras. Voy a leer Mateo 28:20. Voy a pedir, pues les voy a leer esta cita, Mateo 28:20. 28:20. Mi Biblia se abre solita, nada más le digo dónde la quiero y ahí se abre. Dice, enseñándoles, está hablando Jesucristo a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vean cómo termina la cita. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así que entonces Él está aquí y un día vamos a estar con Él también allá hasta el fin del mundo. Dios está contigo. Dios es mi compañía. También otra característica y otra cualidad de Dios es que Dios es tu purificador. Dios es tu purificador. Dios te limpia. Entonces, ¿cuál es la esencia de nuestro evangelio?
¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la fórmula, la esencia del Evangelio en Cristo? ¿Estarás de acuerdo conmigo que toda la esencia es la venida de Jesucristo como Dios, hecho hombre, y venir a la tierra a pagar por nuestros pecados? Si no si no fuera eso, nuestra religión, nuestra fe, nuestro evangelio no tendría una razón de ser. Es decir, ¿dónde está la esencia que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros? En realidad esa es la esencia. Y habitó entre nosotros con un único propósito, con un motivo: llegar como hombre a pagar en una cruz por los pecados que a ti y a ti te tocaban. Por lo tanto, Dios no te está contemplando desde el cielo, sino Dios está atento a lo que tú requieras, porque Dios te conoce. Ya habíamos dicho en esa parte que Dios te conoce. Dios te conoce y Dios, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pues experimentando, Él también lo sintió. Por eso entonces cuando tú te acercas a Él y le dices: Padre, quiero, quiero tu consejo, quiero tu guía, ¿sí? Cuando Él te sientes solo, cuando te sientes que te falta esa parte afectiva, ese brazo fraternal que nos dijeron: ve a Él, de veras. ¿Por qué? Porque Él conoce el dolor o conoció el dolor. En algún momento, Él, pues sus hermanos lo criticaron, sus hermanos lo negaron, sus hermanos hasta le dijeron loco. Hasta en un momento dado lo hicieron a un lado y no lo reconocieron, ¿sí? Él sintió también hambre. Recordarás que tenía hambre y fue a una higuera y la higuera no tenía frutos y no pudo saciar su hambre, así que también hay otro momento en que tuvo que saciar su hambre con espigas de trigo. Él tenía hambre, él también tuvo hambre. Dios también, Jesucristo, se sintió agotado. Él también se sintió cansado, agotado. Le faltaron las fuerzas. Dice la palabra de Dios que hay un momento que se va y se recuesta en el brocal, en un pozo en Samaria, mientras sus discípulos fueron a buscar comida. Él se sintió y estaba cansado. Dijo: vayan ustedes, chicos, yo aquí los espero. ¿Sí? Vayan ustedes, yo aquí los espero. Se sintió cansado y se durmió en una barca. En medio de una tormenta, estaba la tormenta y él se durmió porque estaba cansado. ¿Sí? Él estaba cansado. Él también sabe lo que tú y yo, cuando le decimos: Dios, estoy cansado, regrésame mis fuerzas, estoy cansado. Dios también conoce de la traición. Durante 3 años le dedicó, 3 años le dedicó con amor, con todo, para darle lo mejor, para darle toda la enseñanza a Judas. ¿Y cómo le pagó Judas esos 3 años de amor? Pues con un beso de traición. Lo traicionó, él lo vendió. Fíjate lo que es que una persona que ha sido tu compañero 3 años, que fue tu discípulo, que al que tú le dedicaste 3 años de tu vida, al que le diste todo tu cariño, todo tu guía, tu amor, llega y te vende, te traiciona. Así que cuando tú sientas una traición, te sientas traicionado, él sabe lo que es esto, ve y platícaselo. Judas le pagó con el beso del traidor. Él sabe del pecado, no por los suyos. Él no conoce el pecado porque sean suyos, no por los propios. Él conoce el pecado por ti y por mí, por tus pecados y por mis pecados. ¿Por qué los conoce, Pancho? Porque los pagó, porque pagó un costo muy alto por tu pecado y por mi pecado. Y por eso lo conoce. Tuvo que ir a una cruz a pagar un costo muy alto para que tú pudieras ser perdonado de todos esos pecados que tú tienes, de todas esas faltas que tú cometes. Por lo tanto, entonces Él sabe perfectamente
conoce todas las mentiras que tú has dicho. Hoy hemos platicado que estamos viviendo un mundo de mentira. Hoy la mentira es porque, ahora sí como dicen los chicos, es lo que rifa. La mentira es lo que hay hoy, en tu gobierno, en todos lados. La mentira. Él conoce cuántas mentiras ha dicho. Todas las personas que hemos herido. Él sabe cuántas personas has herido. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuántas personas has herido? También él sabe todas las monedas que en algún momento has tomado que no son tuyas. Déjame decirte que has robado. Todas las promesas que hemos roto, que has incumplido. Todas las virtudes que hemos abandonado, que has hecho a un lado. Él también conoce todas las oportunidades que hemos despreciado. También conoce todas las faltas, todos los pecados, todo lo que has hecho, Dios lo conoce. ¿Y por qué lo conoce? Porque Él ya pagó el precio de todos esos pecados. Y no fue un precio, un alto precio, fue su muerte en la cruz. Por eso entonces, Él ya pagó por tus pecados, Él es tu Padre. Ve a Él cuando te sientas solo, cuando sientas abatido, cuando te sientas que te hace falta ese abrazo. Por lo tanto, también Dios es tu Salvador. Cristo es tu Salvador. Emmanuel con nosotros. Dios con nosotros. Perdón, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Tu Salvador. Alguien me preguntó, ¿y por qué nacimos, Pancho? ¿Y para qué nacimos? ¿Sabes cuál es la respuesta que Dios nos da? Cuando te haces esa pregunta, ¿y por qué nacimos? Nacimos para ser salvados. ¿Ay? Sí, nacimos para ser salvados. Subráyalo, para ser salvados. Por eso Dios, ¿sí? Pagó por tus pecados, para que fueras salvado. Así que ese es el propósito por el cual estamos en la tierra, para ser salvados. De tal manera que entonces, cuando tú aceptas ese regalo en Cristo Jesús, primeramente te lo he dicho, el calendario de tu vida, ese día queda marcado para siempre como el día de tu salvación, como el día en que fuiste rescatado del pecado. Acompáñenme, con ustedes quiero leer Romanos 5:8 para, para darle un poquito más énfasis a esto que te acabo de decir. Romanos 5:8. Y dice así, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo vuelvo a repetir. Mas Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, pues es Cristo tu Salvador. Cristo murió por ti. Solamente cuando aceptas ese regalo, te conviertes en hijo de Dios. Entonces, si me vas siguiendo la plática, si vamos siguiendo la plática y todavía tenemos tiempo, si vas siguiendo la plática, vas conmigo. Es tu Padre eterno, porque te dio a su Hijo Jesucristo para que por fe, ¿sí? Fuéramos llamados o fuéramos reconocidos como hijos de Dios, ¿sí? Por fe, aceptando el regalo que Dios nos dio. Entonces, si tú ya lo aceptaste, si tú ya eres parte de la familia de Dios, eres su hijo. Y entonces ya puedes apropiar todo esto que te estoy diciendo ahorita, si no, no hay manera. No hay manera, no hay forma. Entonces, desde el momento que fue tu Salvador, también Cristo es tu resurrección. Sí, Cristo es tu resurrección. Tú un día vas a resucitar entre los muertos
y te vas a ir al cielo con él, ¿sí? Este señor Angelosi encontró un nuevo hogar, pero como te decía, desafortunadamente no era ese hogar eterno que tú y yo sabemos al que vamos a llegar, a un hogar eterno con un Padre eterno. El nuestro, el que Dios nos promete, el nuestro, es un nuevo hogar, ¿sí? Y sí lo será, un nuevo hogar, muy distinto al que tenemos tú y yo aquí en la tierra, muy distinto al que somos aquí en la tierra. Un nuevo hogar en el cual, pues primeramente, va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber traición, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber, ¿sí? Soledad, ya no va a haber, para acabar pronto, ya no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. En ese nuevo lugar, ese nuevo hogar al que tú tenemos. Pero y lo más hermoso de todo es que vas a estar en compañía de un, ¿sí? De un Padre eterno, Dios. Vas a estar en la compañía de un Padre eterno, Dios. Entonces, ese va a ser tu nuevo hogar. Y vas a ver a alguien que siempre esté contigo. Y siempre va a estar ahí a tu lado y siempre vas a estar tú a su lado, ¿sí? Maravillado, adorándolo por todo lo que Dios hace y por todo lo que Dios hizo en tu vida, ¿sí? Va a ser, van a pasar, van a pasar, va a pasar el tiempo y no te vas a dar cuenta, la eternidad y no te vas a dar cuenta, porque el estar con Dios, porque el estar a un lado de Dios es algo, un privilegio que solamente tenemos o vamos a tener los hijos de Dios. Porque dice Jesús, vendré y os llevaré conmigo, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Juan 14:13, así lo dice, porque yo, donde yo voy, vosotros también estaréis. Y en ese lugar donde Él está, ese lugar perfecto, ese lugar perfecto, con el Padre perfecto, con los hermanos perfectos, con la compañía perfecta. Entonces, lo que tú no tuviste aquí, lo vas a tener allá. Por favor, apropia esto. Por favor, nos cuesta trabajo entenderlo, porque también nosotros tuvimos algunas, nos cuesta trabajo porque somos hombres. Cuando tú dices Dios está contigo, te voy a platicar hace 2 días o 3 días, dice Lourdes, oye, acompáñame a hacer unos pendientitos. Pues, órale, ahí vamos a hacer unos pendientitos. Después de 4 horas en el tráfico, con el calor, con sed, con hambre, le dije, recuérdame otra vez que te acompañe a hacer otros pendientitos. Claro que en ese momento ya vienes hasta de malas, pues porque hay un tráfico, porque hay... Y todo dices, hijo, porque la acompañé a hacer los pendientitos. Pues te voy a decir una cosa, para Dios no le va a costar ningún trabajo estar a tu lado, estar contigo en las buenas y en las malas, va a estar contigo siempre. Así que cuando estés así en esa situación, así, en esa situación de que algo molesto, enojado, porque la situación, las cosas no están saliendo como tú querías, porque hay tráfico, porque acuérdate, Dios está contigo. Entonces, Él está junto contigo, está contigo. Dile, Dios, qué tráfico nos tocó, oye, ¿verdad? Qué calor está haciendo, oye, vamos a ver cómo le hacemos para buscar salir más rápido. A ver, ayúdame, manda un ángel, vamos a ver cómo salimos. Pero Él está contigo, no tienes por qué enojarte ni por qué molestarte. Y Dios te lo dije, a donde tú vayas, Él va a estar contigo. A donde tú vayas, Él va a estar contigo. Lo que tú veas va a estar contigo. ¿Por qué? Porque Él está purificándote, Él quiere purificarte. Ve, Él quiere purificarte. Él quiere que dejes de ver cosas, Él quiere que dejes de pensar cosas, Él quiere que dejes de sentir remordimientos, perdón, más que remordimiento, que sientas coraje, envidia, que sientas, ¿sí? Que no hayas perdonado. Él quiere perdonar, Él quiere purificarte, para que entonces tú, su compañía, su cercanía,
para que Él sea una realidad en tu vida, ¿sí? O para que sea para que esté más cerca de tu vida, porque Él es Padre eterno, porque Él estará contigo siempre. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué te dejaría o con qué me quedaría yo de esta plática? 3 cosas. Quiero que lo primero que notes es, estamos aquí, nacimos para ser salvados. Ese es el único propósito por el cual Dios te tiene en la tierra o por el cual vinimos a este mundo, para ser salvados. Segunda, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es por eso que ahora Él, ya una vez que has sido salvado, sigues aquí, para que puedas ir y compartir, para que seas un testimonio, para que a través de ti se ganen almas. Y el tercero, quiero que te quedes con esto, tú no estás solo. Tú no estás solo. Pudiste haber estado solo sin la figura paterna, te pudieron haber faltado muchos en algún momento, manifestaciones de cariño, de amor. A lo mejor te sientes, pues, pues a lo mejor hasta enojada, triste, no sé, pero al final te quiero decir, ¿sí? Al final del día quiero que te quedes con eso. Lo que tú en un momento dado dejaste de tener, lo vas a tener y lo tienes en tu Padre eterno. ¿Te quedas con esas 3 cosas? Vinimos para salvarnos, vinimos para hacer el trabajo de Dios, la voluntad de Dios, y vinimos para tener a Dios no solo como nuestro Salvador, no solo como nuestro Señor, nuestro Maestro, sino nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Él te va a dar lo que tú no tuviste. Y Él te va a dar incluso, aunque lo hayas tenido mucho mejor de lo que tuvimos. Porque el Padre que es Él no se puede comparar por ningún motivo con el Padre que nos tocó en vida. Aunque nos haya tocado el mejor Padre, no se podría comparar con lo que es Él como Padre frente a la persona que nos tocó a nosotros como Padre. ¿Te quedas con esas 3 cosas? Con eso termino mi estudio de estos que habíamos estado platicando. Vamos a orar. Padre, porque tú eres bueno. Padre, porque tú eres grande. Padre, porque tú eres sabio. Padre, porque eres misericordioso. Padre, porque tú me conoces mejor que nadie. Padre, porque tú sabes lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Padre, tú sabes, pues mis gozos, mis alegrías. Conoces mi tristeza, conoces pues mi soledad, conoces lo que me hace falta. Por eso, Padre, gracias, porque sé que tú estás ahí, porque estás al pendiente, cuidando y listo y atento para que en cualquier momento que yo venga a ti, que yo te pida tu ayuda, tu consejo, tu guía, tu cariño, tu amor, yo sé que estás ahí para dármelo. Gracias te damos por esto. Gracias te damos porque también tú estás para escucharnos, porque somos hijos tuyos, porque hemos apropiado ese regalo tan hermoso que nos diste en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, la sombra que nos cubre, la mano que nos lleva, el pastor que nos guía. Gracias te damos por su vida, por Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Padre. Y gracias te damos por el cuidado que tienes de nosotros, tus hijos. Ahora, bendícelos siempre y síguenos cuidando como hasta ahora. Porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Chicos, con esto les quiero decir que, bueno, pues ya terminamos este estudio y espero que que lo hagas tuyo. Que veas de vez en cuando, vuelvas a regresar, veas pues las grabaciones que te estamos haciendo llegar y cuando te sientas, pues sí, solo, triste, abandonado, cuando sientas que te han fallado, cuando te sientas
criticado, traicionado, recuerda que tú tienes un padre que estará siempre para ayudarte en aquello, ¿sí?, que tú necesites en su momento. Deja, descansa en tu padre. Déjale a él el trabajo y tú déjalo que él trabaje en tu vida. Chicos, con esto me retiro, los veo el próximo domingo. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles con los que vamos a seguir el discipulado. El domingo con la próxima plática también vamos a hacer una plática de mucho aliento. Que Dios los bendiga, cuídense, que tengan un bonito fin de semana y que Dios siga trabajando en sus vidas. Cuídense, gracias.